En Peregrinos Espirituales, crecemos en la fe a través de las enseñanzas de los santos. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y así serás parte de nuestra familia de hermanos espirituales. Comencemos. Profundizaremos en las palabras del santo cura de Ars: la oración es la fuente de todos los bienes y de toda la felicidad que podemos esperar aquí en la tierra. Queridos hermanos, la oración es fuente de todos los bienes, pues es comunicación directa con Dios, y por supuesto, que también es el origen de toda nuestra felicidad aquí en la tierra, pero el santo habla de aquella oración que fortalece nuestra fe, aquella oración que nos configura directamente con Cristo, de tal manera que nos lleva a transformarnos en Él, así que nuestras acciones se van convirtiendo poco a poco en las de Jesús, y sucederá como dice San Pablo: yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y es esta fortaleza que habita en mí, la que realizará grandes obras en el mundo, y la fuente de toda felicidad terrena, felicidad que es una finalidad del hombre, pues, ¿quién no quiere ser feliz? La cuestión sería: ¿a costa de qué, o en qué baso mi felicidad? Pues la humanidad está pasando por un momento de crisis, en donde la felicidad del ser humano está centrada en el tener y gastar, y nos hemos olvidado de la verdadera felicidad que nos presenta la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles: hay más alegría en dar que en recibir. Hermanos en Cristo, en el mundo de hoy vivimos expuestos a los males que atacan nuestra alma, y son las tentaciones del demonio. Hoy estamos viviendo el surgimiento de diferentes ideologías que causan confusión a la humanidad, confusión que va profundizando en los corazones que no tienen a Jesucristo como su fundamento, corazones que no hacen de la oración una regla de vida, arma fundamental para combatir las acechanzas del enemigo de las almas. Es un buen momento para reflexionar sobre las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo: velad y orad para no caer en tentación. Lucas 22:46. Estas simples, pero profundas instrucciones, nos invitan a explorar la fortaleza que encontramos en la oración consciente, fervorosa y constante, que ayudará a nuestro espíritu a acercarse cada vez más a Dios. El Señor nos pide estar en vela, significa sin descuidarnos ni un segundo, sin bajar la guardia ante los ataques del maligno, teniendo como principal arma la oración, colocándonos la armadura de Dios que nos permita dar pelea durante el combate de nuestra vida, una pelea que no ganaremos si bajamos la guardia. Y si es el mismo Jesucristo que nos hace la advertencia sobre lo que debemos hacer para no caer en la tentación, es porque realmente es trascendental en nuestra vida. Sí, hermanos, lo decíamos líneas atrás, es innegable que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, donde las distracciones y los placeres momentáneos pueden apartarnos del camino de la rectitud, donde la verdad se ha vuelto relativa y centrada en lo que ofrece el mundo, alimentándonos con el consumismo, las modas y todo lo superficial. Se ha perdido el sentido del servicio al más necesitado, sentido de compartir lo que tengo y no lo que me sobra. Hemos olvidado las palabras de Jesús: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ya no se cumplen las obras de misericordia, y en el momento del encuentro final, cuando Dios nos llame a su presencia, nos va a preguntar: ¿cuánto hicimos por los demás? Nos hemos olvidado de nuestro fin aquí en la tierra. Recordemos a San Agustín, quien antes de su conversión se dejó llevar por las tentaciones mundanas. Fue la constante oración de su madre, Santa Mónica, la que finalmente lo guió hacia una vida de virtud. San Agustín, en su búsqueda de satisfacción en placeres terrenales, finalmente experimentó una conversión radical. La oración perseverante de su madre fue una luz en su camino, recordándonos que nuestras oraciones pueden tener un impacto poderoso en la vida de aquellos que amamos. Hoy necesitamos fuerza para vivir y mantenernos firmes en nuestra vida cristiana.
Si no tenemos esa fuerza en el interior, a la que llamamos vida espiritual, podemos buscar fuerzas destructivas en falsos ídolos que solo comunican muerte. ¿Acaso no es el hombre de hoy, vacío de Dios, un ser destrozado por la droga infernal? ¿Acaso no es la persona de hoy un ser quemado por las llamas sofocantes del alcohol? ¿Acaso no es el hombre de hoy un pobre ser perdido, esclavo y desfigurado en su suciedad por el libertinaje sexual? ¿Acaso no es el hombre de hoy un ser que se asfixia en el vacío interior, en la nada de su alma sin Dios, en el asco de una vida sin sentido, sin rumbo, sin valores? ¿Acaso la muerte del hombre de hoy no es la expresión de la muerte de Dios en manos del hombre sin trascendencia, sin relación de corazón con un Dios que es Padre lleno de ternura, con un Dios que es hermano que ha dado la vida para salvarnos, de un Dios que es espíritu, amigo entrañable que impulsa, aconseja, guía y fortalece? Sin Dios el ser humano es un ser derrotado que camina con la muerte a la muerte eterna, si no levanta los ojos a Dios. Es momento de decir, quiero vivir sin arrastrarme, sin animarme con químicos que queman y destruyen. Quiero vivir y ser libre, con la vida y libertad de Jesús, que en la cruz lo asesinaron y con el poder del Espíritu, el Padre lo resucitó. Yo sé que en los espacios de oración profunda estoy sumergiéndome en el plan de salvación de Dios sobre la humanidad. Siento que orar es remar mar adentro del misterio de la encarnación del Verbo y dejarlo que hoy se encarne en mi vida, al ritmo de la palabra orada en clima de la liturgia. Creo que orar es dejarme inundar por la palabra de Dios bajo la acción poderosa del Espíritu Santo. Quiero renacer, quiero resucitar. Quiero ponerme en pie con fuerza y caminar de nuevo, quiero romper la losa de la tumba y liberarme de las ataduras de mis vendas. Quiero dejar el mal olor del sepulcro del pecado y aspirar el buen y bello olor de Cristo. Esto sé que lo hago al sumergirme en el Cristo crucificado y resucitado. Y en esa experiencia de fe oracional, recibo la gracia de la sangre de Cristo que me vivifica, la gracia de la resurrección de Cristo, que crea en mí un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero esa gracia, ese don, no es una mera fuerza, una profunda energía, sino es el mismo Cristo resucitado que vive en mí. La fuerza de la oración del corazón es Jesús mismo. Al orar en profundidad, hago memoria de Él, me uno, me identifico, me configuro con Él. La verdad doctrinal nos enseña que la oración no es simplemente una práctica ritual, sino un medio de fortaleza espiritual. Miremos a Santa Teresa de Ávila, cuya vida de oración contemplativa la llevó a experimentar una transformación profunda, fortaleciéndola contra las tentaciones que enfrentaba. ¿Cómo aplicamos esta verdad doctrinal a nuestra vida cotidiana? La respuesta yace en la incorporación de la oración regular en nuestra rutina diaria. Así como San Pío, quien enfrentó tentaciones intensas pero encontró fortaleza en la oración, debemos construir un escudo espiritual a través de la comunión constante con Dios. De esta manera el Padre Pío, a pesar de las luchas contra las tentaciones y los ataques del maligno, demostró que la oración es un arma poderosa. Su devoción al rosario no solo le brindó consuelo, sino también la fuerza para resistir las adversidades. Tengamos en cuenta, hermanos, que la devoción y la oración nos acercan a Dios de maneras inimaginables. Pensemos en la Virgen de Guadalupe, cuya aparición a San Juan Diego marcó un momento crucial para la historia de México. En tiempos de desafíos sociales y culturales, la oración nos conecta con la protección celestial. La Virgen de Guadalupe, a través de sus apariciones, ilustra cómo la oración puede convertirse en un refugio seguro en medio de las tormentas, guiándonos hacia la voluntad divina. Citemos a otro santo, en este caso San Juan Bosco, quien, a través de sueños proféticos, recibió advertencias divinas. Su vida de oración le permitió discernir la voluntad de Dios y enfrentar desafíos con valentía.
San Juan Bosco nos recuerda que la oración no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para discernir y responder a la voluntad de Dios con valentía y confianza. ¿Y por qué no nombrar una de las oraciones más poderosas para combatir al enemigo, el rezo del Santo Rosario? San Luis de Montfort es considerado uno de los mejores escritores sobre la importancia de la Mariología y el rezo del Rosario. La gran devoción que tenía a la Virgen le movía a realizar actos concretos de caridad. Un día notó que había un compañero de clase que solía venir vestido al colegio con ropas viejas y rotas. Convenció en secreto a sus otros compañeros de clase para hacer una colecta. Con el dinero recolectado, fue donde un sastre y le hicieron nuevas ropas para su amigo. En su libro, El secreto del Rosario, San Luis de Montfort brinda 7 razones por las que rezaba el rosario diariamente, e invita a todas las personas a rezarlo. Aquí las presento. 1. Nos da gradualmente un conocimiento perfecto de Jesucristo. 2. Purifica nuestras almas, lavando el pecado. 3. Nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos. 4. Nos facilita la práctica de la virtud. 5. Nos prende fuego con el amor de nuestro bendito Señor. 6. Nos enriquece con gracias y méritos. 7. Nos proporciona lo necesario para pagar todas nuestras deudas con Dios y con nuestros semejantes, y finalmente, nos obtiene toda clase de gracias de Dios Todopoderoso. Estas son las razones por las que San Luis de Montfort rezaba el rosario diariamente. Ahora puedes practicar esta hermosa devoción tú también. Conclusión. Hermanos y hermanas, creamos que la oración en nuestra vida es la fuente de todos los bienes que Dios tiene guardados para nosotros. Además, la exhortación de Jesús a velar y orar no es solo una sugerencia, sino una guía esencial para nuestras vidas. Aprendamos de estos ejemplos de santos que encontraron fortaleza en la oración y permitamos que sus vidas inspiren la nuestra. Que la oración constante nos guíe en nuestra jornada, fortaleciéndonos contra las tentaciones y acercándonos más a nuestro amado Señor, de tal manera que hagamos de la oración la fuente de todos nuestros bienes y en ella encontremos la felicidad eterna. Amén.